Hola, hoy estoy presentando esta publicación sobre la necesidad de buscar el estándar o nivel más alto de protección de los derechos fundamentales en el sistema tutela multinivel en la Unión Europea. Este trabajo es un trabajo de 2014, pero que no ha perdido nada su actualidad en relación al debate que científico se planteó en aquel momento sobre cómo resolver los conflictos entre estándares de protección o diferentes niveles de protección de los derechos fundamentales, partiendo que estamos o vivimos en un sistema jurídico multinivel en el ámbito de la Unión Europea y tenemos diferentes niveles de protección cuando se trata de derechos fundamentales, siempre que entremos dentro del ámbito de aplicación, lógicamente, de los distintos ordenamientos. Lo que se plantea actualmente es que cuando estamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea, se produce un desplazamiento de lo que es el sistema jurídico de protección de derechos fundamentales interno de los Estados miembros, salvo que el propio sistema jurídico del derecho de la Unión Europea lo llame, a partir del margen de desarrollo nacional, que dejen las distintas normativas del derecho de la Unión Europea. Este es el planteamiento que se ha consolidado a partir, sobre todo, de la sentencia Meloni y la sentencia Agerberg, que se produjeron ambas en 2013. Y este artículo trae causa de eso, porque interpreta que cabe la conciliación de los diferentes ámbitos de aplicación, cabe respetar la primacía del derecho de la Unión Europea y, al mismo tiempo, también conjugar el ámbito de aplicación de los diferentes sistemas de protección de derechos fundamentales, no solamente garantizando el mínimo estándar de protección del sistema convencional, del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es un mínimo estándar de protección de acuerdo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de acuerdo también, como no puede ser de otra manera, en todos los Estados parte, por tanto, en los sistemas jurídicos internos y en los sistemas de protección de derechos fundamentales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, en la medida en que todos son parte y están vinculados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que plantea este artículo sobre la necesidad de buscar el estándar a nivel más alto de protección es que, en el supuesto en el que estemos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea y desde una perspectiva multinivel, entendiendo que este derecho de la Unión Europea se integra, aunque es un ordenamiento jurídico autónomo que se rige por sus propios principios, se integra en los propios sistemas jurídicos de los Estados miembros, que son sistemas jurídicos complejos, también autónomos de acuerdo a sus principios, y que tienen una serie de normas de producción interna y unas normas de producción externa, como es el propio derecho de la Unión Europea. Cabe, en mi opinión, conjugar y hacer converger los diferentes los diferentes ámbitos de aplicación de los sistemas y los diferentes sistemas de protección a través de buscar la aplicabilidad del estándar de protección más alto. Entiendo además que en caso de conflicto de estándares de protección, no aplicar el estándar nacional que aplica un nivel de protección de derechos fundamentales superior al nivel de la Unión Europea no es contrario al principio de primacía del derecho de la Unión, sino que en esta concepción científica defiendo que es realmente su aplicación plena, porque la Carta de Derechos Fundamentales, en los artículos 53, artículo 51, artículo 52, está llamando de alguna manera a la aplicación del estándar o nivel de mayor protección. De manera que entiendo que no solamente es que cabe hacerlo, es que es la interpretación más correcta y más garantista de la propia Carta de Derechos Fundamentales, que no olvidemos que tiene valor jurídico de tratado. En mi opinión, la interpretación que plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo posible, es la que luego más preserva la primacía del derecho de la Unión, pero lo hace a costa de los sistemas nacionales de protección de derechos fundamentales, que van a quedar desplazados siempre, incluso cuando establecen un sistema de protección de derechos muy superior al del sistema jurídico de la Unión Europea, y se hace en base a un temor de que de alguna manera, de otra manera, no se garantizaría la primacía del derecho a la Unión y cualquier Estado podría hacer lo que quisiera. No se trata de eso, se trata de los niveles de protección de los derechos fundamentales de los sistemas nacionales. Bueno, ahí planteo todo el debate científico que hubo sobre esas circunstancias. Los autores estaban a favor de este criterio de máxima interpretación, que era la mayoría de la doctrina, fundamentalmente además la mayoría de la doctrina española, pero que tras el jarro de agua fría que supuso la sentencia Meloni por parte del Tribunal de Justicia, supuso un abatimiento de las perspectivas. Incluso algunos autores pues llegaron a considerar que el
la perspectiva multinivel, el cuestionamiento multinivel había muerto porque los planteamientos que defendía no habían sido asumidos por el propio Tribunal de Justicia. Yo entiendo que no, que cabe una intervención diferente, que no es la que ha asumido el Tribunal de Justicia, pero defiendo que cabría modificarla, que cabría modificar esa doctrina, esa jurisprudencia y permitir o posibilitar un diálogo de verdad en la aplicabilidad y protección de los derechos fundamentales, que pasa por respetar siempre el nivel de protección más alto. Esa sería la garantía mayor de que efectivamente no va a haber una regresión, no hay una regresión de derechos fundamentales con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque de otra forma va a haber y está existiendo esa regresión. Es verdad que en casos muy concretos, es verdad que en la mayoría de casos es precisamente el sistema europeo de protección de derechos fundamentales el más quizá proteccionista o el más garantista y está elevando la protección de los derechos, incluso de derechos que no gozan de ese carácter fundamental en los sistemas internos de protección de derechos fundamentales, pero no deja de ser de verdad que, aunque solamente hay un caso, ya por ese caso sería justificado hacer una interpretación diferente. Bueno, ese es el pequeño comentario que quería hacer sobre el artículo. Decir que este artículo se presentó al premio del Centro de Estudios Financieros en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y si bien no obtuvo un premio de investigación en esa convocatoria del año 2013, sí mereció su selección por parte del jurado del Premio de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que lo seleccionó por sus méritos para ser objeto de publicación en la revista del Centro de Estudios Financieros, motivo por el cual se publica en esta revista en el número 162 de 2014, en el año posterior a su escritura y a su presentación al premio. Bueno, yo espero que haya sido de vuestro interés. Está en acceso abierto en la propia web del editor y también la tenéis en acceso abierto en repositorios institucionales como el repositorio institucional de la UNED, el repositorio institucional, el repositorio temático generalista Zenodo y otros de interés. Muchas gracias por la atención.